Queridos jóvenes, ¿cómo les va? Chicos, ¿están ahí? Buenos días, ingeniera. ¿Cómo les está yendo? ¿Todo bien? Vamos a cambiar un poquito la dinámica del curso de hoy, de la clase de hoy. Vamos a ver inicialmente el test plan que tiene que estar en su informe del primer sprint. En realidad deberían comenzar por la planificación de las pruebas. Entonces vamos a ver el detalle que debe contener y también algunos ejemplos, y al finalizar la clase también voy a hacer un estatus, o sea, quiero estatus por grupos de cómo les está yendo, cuántos test cases ya tienen por cada integrante. Tienen que definir, ¿no?, un velocity también de su equipo. Poco a poco esto va a ir mejorando a medida que ganen confianza. ¿Ya? Entonces comenzaremos, por favor, con el test plan. Vayan tomando nota, por favor. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es el test plan. Cualquier duda, por favor, me indican. Bien, este test plan es un instrumento muy útil porque, al igual que en el desarrollo de software planificamos el proceso de desarrollo, en control de calidad planificamos las pruebas a realizar. Para realizar una planificación es importante tener una visión completa del software que vamos a evaluar, que va a estar bajo el control o el seguimiento y control que requiere, ¿no?, para asegurar su calidad. No nos olvidemos que estamos sumergidos en este cuento de el aseguramiento de la calidad. Por tanto, el primer requisito para hacer este test plan es tener un dominio, un conocimiento del contexto. Entonces, todos ustedes deberían partir de ese punto. Definimos objetivos a, a realizar en esta planificación, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de software que vamos a evaluar, vamos a tener objetivos definidos en torno a, por ejemplo, puede ser seguridad, si es que el sistema tiene un alto peso en este tema, usabilidad, accesibilidad. Tomamos en cuenta criterios de calidad. Los objetivos en relación a la calidad. Luego tenemos que ver el alcance. No podemos dejar libre hasta dónde vamos a llegar. Siempre que planificamos, pues definimos alcances, y justamente para esta planificación de los test es importante tener en cuenta que el alcance de las pruebas va a estar dividido en iteraciones. ¿Hasta dónde voy a llegar en la iteración 1? Por eso es importante definir qué componentes se van a implementar y qué componentes voy a probar. Entonces, ustedes conocen cuál es el objetivo de la iteración 1. Pues bien, entonces eso les va a permitir definir sus límites o alcances, ¿no? Qué funcionalidades van a ser testeadas, qué cosas no van a testear, hay que definir, ¿no? También, en función a esos objetivos, vamos a definir qué tipos de test vamos a aplicar, ¿sí? Quizás no podamos aplicar, por ejemplo, el test de humo o el test exploratorio,
porque estamos trabajando en este proceso de desarrollo. No nos han dado una aplicación a testear. ¿Y bajo qué criterios, no? Entonces, todos estos elementos hay que definirlos. Comenzaremos con el alcance de la prueba. Hay que tomar en cuenta los requerimientos del cliente, las especificaciones de producto en la cual ustedes están trabajando, ¿no? Por ejemplo, están trabajando en las historias de usuario. Las historias de usuarios están a mucho detalle, ¿no? O sea, tienen bastante detalle. Están las especificaciones tanto gráficas como también escritas, ¿no? Un buen punto de partida, si es una interfaz de usuario, es el mockup. Cuanto más detalle tenga, mejor, ¿no? Quedan de acuerdo con los de desarrollo. Si bien es un bosquejo, pero tampoco puede ser muy genérico, ¿no? Tampoco podemos llegar a un nivel donde ya tengamos la pantalla definitiva. No se olviden que un mockup es solo un bosquejo, está sujeto a cambio. También en el campo laboral ustedes tienen que ver cuánto de presupuesto, cuántas horas les están destinando para hacer este trabajo. Deben tomar en cuenta las habilidades y el número de integrantes. El trabajo, si bien es en equipo, también se evidencia el trabajo personal que aporta al trabajo de todo el equipo. Hay que identificar qué elementos van a estar bajo cobertura. Son aquellos que se van a probar, aquellos que se van a aplicar las pruebas. Los elementos fuera de cobertura son elementos que no están, o que no van a ser probados, posiblemente porque en esta iteración todavía no se va a hacer la implementación. Puede ser que solo trabajen un requerimiento en toda la iteración, porque es un requerimiento, un epic, ¿no? Es muy grande. E incluso en este epic puede ser que no se termine en la primera iteración. Les comentaba el caso de registro de lugar turístico, por ejemplo. Pensaban que era algo muy sencillo, pero ni siquiera pudieron terminarlo en una primera iteración. Entonces dejaron para una siguiente iteración, por ejemplo, el registro de la ubicación geográfica y su enlace con Google Maps. Entonces ese elemento estaba fuera de cobertura. Y para evitar problemas, lo que se les recomienda en esta situación es que ni siquiera pongan el link o información que no funciona, ¿no? Links rotos no deben estar en la presentación del producto. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Está entendido? Chicos. Sí. Ya. Bien. ¿Alguien me puede ayudar con la identificación del punto 2 en esta estrategia de pruebas, del plan de pruebas? Sí, ingeniero. Por favor. La identificación de tipos de pruebas. Pruebas de carga, integración, SMOC. No es posible aplicar todas, por lo que en función de los objetivos del proyecto se realizará la elección. Bien, entonces este test plan abarca todo el trabajo que se va a realizar. Es la planificación. En este caso tendrían que ustedes planificar los 3 primeros sprints, ¿no? Y especificar. En el primer sprint es prácticamente imposible aplicar las pruebas de carga, por lo menos en este trabajo que vamos a hacer, y en el resto, porque estas pruebas ya se aplican cuando el sistema está estable, y ahora queremos probar hasta dónde es, o si es que se están cumpliendo estos límites, ¿no?
Igual en integración, en el primer sprint estamos desarrollando una porción del software que funcione, ¿no? Recién vamos a proceder con la integración en el segundo o tercer sprint. Entonces, tienen que identificar en este punto qué tipos de prueba van a aplicar. No se olviden, definan objetivos. Esto es importante porque definimos la calidad del software que vamos a esperar. Desde un principio ya se define esta calidad. Bien, también se debe hacer un análisis de riesgo. Y se preguntan, ¿qué puede salir mal? Le dan una probabilidad de ocurrencia, un impacto y analizan las causas, ¿no? Pueden identificar el riesgo y gestionarlo además. ¿Cómo voy a gestionar el riesgo? Pues analizo, planeo qué voy a hacer, perdón. Bueno, en relación al análisis de riesgo, es una estrategia muy interesante para crear pruebas. Si bien en los criterios de aceptación tienen escenarios, los casos de prueba surgen gracias a este, perdón. Bien, el análisis de riesgos me va a inspirar, perdón chicos, para que yo pueda identificar diferentes casos de prueba. Un ejemplo que podría ir mal en algo tan simple como el login. Vamos a seguir mencionándolo porque todos lo conocemos. ¿Qué puede ir mal? A que el usuario se olvide su contraseña. Entonces, en función a esto, yo me inspiro y defino un caso de prueba que es verificar que sea posible recuperar la contraseña, ¿no? En caso de que el usuario se haya olvidado de su contraseña. Entonces, no solamente es que se controle si el nombre de usuario y contraseña son correctos, ¿no? Entonces, aun cuando no lo crean, ese otro caso, el caso de que el usuario se haya olvidado su contraseña, incluso su nombre de usuario, pocas veces se toma en cuenta, pero es lo primero que te va a ocurrir cuando te preguntas qué puede salir mal. Con cualquier situación, porción, funcionalidad del software que estés utilizando o en general, hazte esta pregunta. Va a surgir ideas interesantes para hacer tus pruebas. Nosotros apoyamos a ese seguimiento, a ese control en relación a este análisis de riesgos. También hay que identificar en este test plan la logística de la prueba. ¿Quién va a realizar? ¿Cuándo van a realizar? ¿Quiénes son los responsables? Hay que considerar las habilidades de los testers. Entre las habilidades de los testers no solamente están en el ejecutar pruebas, sino también en diseñar pruebas. Y hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? Y a futuro en su campo laboral también tienen que crear espacios, virtualizar sus máquinas para crear diferentes escenarios, ¿no? Escenarios limpios donde se simule el trabajo del usuario. Y también hay que pensar qué podría hacer este usuario en base a las especificaciones que tiene. Bien. Luego, también se tiene que identificar dos criterios que se definen desde el principio. El primer criterio se denomina criterio de suspensión y se refiere al porcentaje de test cases ejecutados
pero que no son exitosos. Si este supera a un porcentaje que ustedes definen, suspenden el trabajo. Ejemplo, puede estar estos valores entre 15 y 40%. Vamos a suponer que estamos eligiendo 30%. ¿Ya? Y vamos a suponer que, o 20, vamos a elegir el 20%. Vamos a suponer que tienen 10 test cases. Ejecutan 2 test cases, ¿no? Y ya no quieren ejecutar más porque supera el porcentaje, ¿no? Pero en realidad en la práctica no van a tener solamente 10 test cases. Puede ser que lleguen incluso a los 100. Entonces, si su criterio de suspensión es 20%, van ejecutando las pruebas y muchas de ellas son fallidas, ¿no? Tienen errores. Y ya están ejecutando 20, hay errores. 22, escucha, ustedes dicen, hay demasiados errores. Lo que hacen es suspender ese proceso de ejecución de pruebas, ¿no? Entonces devuelven a desarrollo y les dicen, disculpen, tienen demasiados errores, han superado nuestros criterios de suspensión o nuestro criterio de suspensión. Revisen y cuando esté corregido, cuando ya ustedes hayan verificado su trabajo, nos entregan, ¿no? Esto es muy probable que ocurra ahora, porque los de desarrollo no tienen experiencia. En el campo laboral es muy raro que esto ocurra. Hablaría muy mal de los desarrolladores, ¿no es cierto? Si tendríamos demasiados errores, eso dice muy mal de los devs. ¿Han entendido este criterio, chicos? Los valores pueden ser entre 20 y 40, recuerden, ¿no? Y ustedes en su informe, si han identificado este criterio en la primera corrida, por ejemplo, que puede ocurrir, tienen que informar al momento de hacer el review, porque es parte de su trabajo, es parte de su informe. Esto es muy importante. ¿Entendieron a qué se refiere criterio de suspensión, chicos? Inge, tengo una duda. Es decir, que, digamos, nosotros como equipo de cubos decidimos que el porcentaje del criterio de suspensión es el 40%. Si en los test cases los errores superan el 40%, entonces entre este criterio de suspensión. Sí. Ah, ya. Si supera el 40% o es 40%, 41%, de 100 test cases, 40 están fallando, 41, por eso te digo, ustedes definen, 40 a veces es mucho, porque tendrían que ejecutar más de 40 para determinar si suspenden o no, si fuera este criterio. Un valor intermedio podría ser un buen valor, un buen criterio de suspensión. Como equipo lo tienen que discutir, porque el que apliquen este criterio de suspensión implica que han encontrado, por decir, si ese criterio de suspensión es 30%, han encontrado 31 bugs. Y en ese momento no continúan, porque dicen no vale la pena continuar, hay demasiados errores. Y ustedes dicen a los de desarrollo resuelvan, o más bien revisen su trabajo. Hay demasiados errores, hemos tenido que suspender la prueba. Eso es todo. Inge, disculpe una pregunta. Sí. Si, digamos, en el caso de que supere, lo suspendemos, en ese sprint ya no pueden, digamos, ellos mejorar y de nuevo volver a pasar, ¿no ve? A ejecutar las pruebas directamente el otro sprint. No es así. Por eso es que se les ha recomendado de que al sexto día, este sprint va a durar 15 días, ¿no es cierto?
Entonces, se les ha instado a que al sexto día ya les entreguen el software funcionando. Entonces, cuando les entreguen esa primera versión, es posible que ustedes digan, hay demasiados errores. Corrija. No ha terminado el sprint, estamos en el día 6, por tanto ellos, van a hacer su trabajo, van a verificar, van a corregir lo más posible sus errores y les van a decir si hemos mejorado, tenían razón y les pueden devolver el día 8. No se olviden, tienen 15 días todavía, por eso es tan importante de que no esperen ustedes tranquilos de forma pasiva que les entreguen el software funcionando el día 14, por ejemplo. Si les entregaran el día 14, pues ustedes van a aplicar este criterio de suspensión y al día siguiente ya es el review y retrospectivo, ya es el día de evaluación. No van a tener tiempo ellos de corregir errores en esa situación. Pero eso es mucho descuido de su parte porque todos ustedes saben, tanto desarrollo como calidad, de que hay un tiempo que está estimado para este proceso de corrección, que comienza, este proceso de corrección podría comenzar el día 7, el día 8. Si es que el 6 les entregan software funcionando, puede ser que no sea todo, pero ya una parte. El día 7, 8, y ustedes ya de inmediato, lo antes posible, deben entregar sus reportes de errores. En función a eso, ellos van corrigiendo los errores, pero si hay criterio de suspensión, pues es posible incluso que ni siquiera entreguen la totalidad de los reportes de errores, ¿no? De los bug reports. Entonces, tienen que aplicar criterio también. ¿Está claro? Sí. Bien. Hay otro criterio que se denomina criterio de salida. Y este criterio de salida implica qué porcentaje es aceptado como éxito. Mínimo debería ser 70%. Hay equipos que dicen que su porcentaje de éxito, su criterio para una salida con éxito es 80-90%. Entonces, ¿eso qué significa? Ustedes son los únicos que van a poder decir si una tarea realmente está terminada, ¿no? Se ha pasado a la última columna de Dan. Y pasan a esa última columna de Dan o hechas, en el sentido de que si el software ha pasado las pruebas, entonces está terminado, ¿no? Si un 80% de los test cases es exitoso, entonces ese sprint es exitoso. Sí hay algunas cosas que se pueden o que no funcionan. Y esas pequeñas cosas pasan a la siguiente iteración como un carry over, ¿no? Y ha habido, sobre todo esto van a evidenciar en el segundo y tercer sprint, de que ustedes por lo bajo van a hacer como 3 corridas, 3 test rounds, ¿ya? En la primera corrida de sus test cases van a encontrar errores. Los de desarrollo van a tener tiempo de corregir esos errores. Nuevamente tienen que hacer una corrida de sus pruebas, de sus test cases. Tienen que hacer su ejecución. Van a encontrar errores, pero ya no tantos, ¿no es cierto? Ya, entrega. Va a disminuir drásticamente el porcentaje de error y va a subir su tasa de éxito. Y va a haber ocasiones incluso en que en la tercera corrida ya el 100% de los test cases pasa. Y incluso pueden llegar a esa situación de que termine el sprint y digan,
hay 100% de éxito. Entonces no hay nada para el siguiente, no van a arrastrar ninguna tarea para el siguiente sprint. Entonces, solo pueden hacer eso si hay coordinación en su trabajo, si hay un ritmo que mantienen tanto desarrollo como QA, ¿no? Ustedes tampoco tienen que demorar en dar el reporte, ¿no?, de errores. Cuanto más rápido, ellos van a tener más tiempo de corregir y esa dinámica sí ayuda. Entonces, son dos criterios que ustedes tienen que definir. El criterio de suspensión no puede ser mayor al 40%. El criterio de salida no puede ser menor al 70%. Puede ser más también. ¿Preguntas? Bien. Vamos a especificar un poco más. El criterio de suspensión determina el punto crítico del ciclo de pruebas. Si se suspende, se dará reinicio cuando el problema sea solucionado. Ejemplo, si el 30% del total de las pruebas falla, se suspenden las pruebas hasta que los desarrolladores reparen las fallas. Y cuando les digan, ya hemos solucionado, pues debería superar este criterio, ¿no? La tasa de éxito. Bien, en relación al criterio de salida, va a determinar la finalización exitosa de una fase de prueba. Y es un dato necesario para pasar a la otra fase. Acá consideramos en este criterio de salida dos tasas. La tasa de ejecución, que es diferente de la tasa de éxito. Hace un momento hemos hablado de la tasa de éxito. Y esta tasa de éxito es igual a cuántos casos de prueba exitosos hay, dividen entre el total de casos de prueba ejecutados. Y debemos conseguir un alto porcentaje, debe ser mayor al 70% esta tasa de éxito. Por ejemplo, de 10 pruebas totales, 8 han sido exitosas. Entonces, eso significa que 8 dividido entre 10 es el 80%. Y está bien, es aceptable. Vamos a decir que es aceptable esa tasa de éxito, que podemos pasar al siguiente sprint con carryover. Y es tolerable, ¿no? Ese carryover. Pero si no tenemos esta tasa de éxito, incluso comprometemos el siguiente sprint. Aquí tienen que dominar criterios. ¿Qué significa comprometer el siguiente sprint, chicos? ¿Qué pasa si la tasa de éxito solo es del 60%? De 10 test cases, solamente 6 son exitosos. ¿Qué implica eso? Criterio de suspensión, Inge. No suspendemos, pero no hemos alcanzado nuestra tasa de éxito. ¿Pero qué implica? ¿Qué consecuencias hay de que no es igual ni mayor al porcentaje de éxito o a la tasa de éxito que hemos definido? Pues implica de que estás comprometiendo el siguiente sprint. Prácticamente vas a tomar el siguiente sprint para corregir ese 40%. 40% es alto de error. Y eso que significa de que en el siguiente sprint no vas a tener tiempo para nuevas funcionalidades. Por eso es tan importante de que esta tasa de éxito se cumpla. Y qué mejor llegar al 100%, ¿no? Donde el total de casos de prueba exitosos sea igual al total de casos de prueba que has diseñado o que has ejecutado más bien.
La otra tasa se denomina tasa de ejecución y es obligatorio que sea el 100%. ¿Qué significa eso? Todos ustedes tienen casos de prueba, ¿no? Por ejemplo, van a tener 70 casos de prueba. Un ejemplo. ¿Qué significa tener 70 casos de prueba en el test RAM? Que tienes que ejecutar los 70. Es obligatorio. No puedes ejecutar los que te parezcan. Todo tu suite, todo tu conjunto de test cases tienen que ser ejecutados. Y en su informe ustedes tienen que ser honestos y decir, la tasa de ejecución de nuestro equipo fue el 100%. A eso tienen que llegar. Solo que se les perdona que no hayan ejecutado el 100% en el caso de que hayan tenido que aplicar criterios de suspensión. En otras palabras dicen, no vale la pena que ejecutemos todos nuestros casos de prueba porque hay demasiados errores y hemos superado la tasa o el criterio de suspensión. ¿Entendieron, chicos? Inge, esa última parte, yo no entendí, un poquito se me entrecortó. Es Ya, decir, ¿podría volver a explicar, por favor? La de tasa de ejecución. ya. Todos los equipos tienen un total de test cases diseñados, ¿no es cierto? Sí. Bien. Ese total se debe ejecutar. Los casos ejecutados dividido entre los casos de prueba diseñados tiene que darme el 100%. En otras palabras, tienes que ejecutar todos los casos de prueba diseñados. La única situación donde se te perdona no haber ejecutado el 100% es en el caso de haber aplicado el criterio de suspensión. Inge, aquí tengo una duda. En caso de que entonces, por alguna razón, sucediera el criterio de suspensión y les dijéramos a los devs, revisen bien y cuando nos vuelvan a mostrar, ya no ejecutaríamos los test cases, ahí es mi duda. ¿O cómo haríamos esa parte? Tienen que volver a ejecutar y tienen que aplicar criterios de reanudación. Incluso aquí, vamos a incorporar otro elemento importante que se llama criterio de reanudación. Este criterio de reanudación debería ser superior al criterio de suspensión. Este criterio de reanudación determina si reanudan el trabajo o no. Ejemplo. El criterio de suspensión fue 30%. Entonces, el criterio de reanudación puede ser 35%. No, perdón, en este caso, si es que esto fuera, puede ser 25%.
ustedes deciden reanudar, si tienen menos de 25% de errores. Entonces, hay un criterio para reanudar. No van a reanudar si sigue habiendo errores, ¿no? A eso se refiere. ¿Entendieron, chicos? Entonces, Inge, digamos, cuando si sucede el criterio de suspensión del 30%, cuando realizamos el criterio de reanudación, es como un requisito que sí o sí debe pasar el 25% para continuar, ¿no? Que hayan menos de 25% de errores. A menos de 25. Ahí yo. Sí. Porque si fuera 35 le estás dando más, has movido, ¿no? Eh, tu marca, qué sé yo. Me estás poniendo una marca muy alta que no puedo alcanzar, te pueden decir, ¿no? Por eso sean cuidadosos en el criterio de suspensión. 30% está bien. Entonces, como le has dicho, mira, hay demasiados errores que corrijan, ellos van a ser cuidadosos, ¿no? Y van a corregir los más posible. Entonces, ustedes nuevamente ejecutan su batería de test cases y dicen, sí, vamos a reanudar porque ya han mejorado, ya no hay tantos errores, ya no hay el 30%, ya hay como un 25% que es tolerable, ¿no? Incluso podrían ser un tanto más flexibles. Estos valores lo decide cada equipo. Bien, entonces son dos conceptos diferentes, el criterio de suspensión y criterio de reanudación. Y también qué implica, ¿no? Si es que tienen demasiados errores, suspenden. Ellos van a corregir, entonces te van a entregar y tú nuevamente aplicas tus casos de prueba. Y dices, vamos a reiniciar, vamos a reanudar el trabajo porque ya tienen menos errores. Ahora, al término del sprint, tenemos dos criterios. Más bien, el criterio de salida me permite informar de dos tasas importantes. La tasa de ejecución al final del sprint es obligatorio que sea del 100%. Eso significa que todos los test cases que has diseñado se tienen que ejecutar. Y también tienes que informar cuál ha sido la tasa de éxito. Ahora esta tasa de éxito no es única, ¿no? Depende de cuántas corridas has hecho. En el test run 1, tu tasa de éxito quizás ha sido del 70%. Has encontrado errores. Entonces ha habido el proceso de mejora, de corrección de esos errores y lo que se espera es que disminuya, ¿no? Para el test run 2 ya tu tasa de éxito ha subido al 80%. Todavía tienen tiempo porque han hecho entregas tempranas, ¿no? Todavía se puede ejecutar los casos de prueba una vez que han sido corregidos. Y es muy probable que en el test run, en la tercera corrida, ustedes llegan a una tasa de éxito del 100%. Si es que se demoran mucho, no van a poder hacer muchas corridas. Si se demoran mucho, pues puede ser que su tasa de éxito sea solo del 70%. ¿Eso qué implica? El 30%, ¿sí? Pasa a corregirse
en el siguiente sprint. Puntos a su favor, puntos positivos, es que ustedes realicen más de un terrán. Va a ser muy mal visto que solo hagan un terrán en este primer sprint, chicos. Mínimo hagan 2 terrán, mínimo. Pero uno solo habla muy mal del equipo de control de calidad. Cuanto más corridas hagan, disminuye el porcentaje de error. Este es el porcentaje de bugs. ¿Entendieron? Entonces, esta tasa de éxito, en la última corrida me define. Si yo he hecho solo una corrida, pues mi tasa de éxito es del 70%. Si he hecho 2 corridas y el equipo de desarrollo corrigió muchos bugs, pero hay todavía otros, y mi tasa de éxito es del 80%, entonces estoy dejando 20% para el siguiente sprint. Aquí hay carryover, aquí hay carryover del 20% de historias, de funcionalidades, yo no sé. Y aquí no existe carryover. Consecuencia que tienes todo el siguiente sprint para nueva funcionalidad. ¿Dudas? En la planificación tienen que ponerse de acuerdo en qué ambientes van a recrear. Si es necesario que virtualicen, háganlo, pero si no, no hay problema. En este primer sprint está difícil que les den una versión deployada, porque todavía no lo saben hacer. Acuerdos con los de desarrollo en qué versión van a trabajar, y también tengan cuidado de decirles de que les entreguen una versión donde ustedes puedan aplicar sus pruebas, ¿no? Sin que ellos reclamen de que se ha dañado sus espacios de trabajo y demás. Bien. Hay también, como en toda planificación, en el test plan, una calendarización. Toma en cuenta el número de personas en el proyecto, días laborables y fechas de entrega. Bien, vamos a tener en este test plan el diseño de los test cases. Si es que van a utilizar simuladores, hay que hablar de ellos. Y vamos a tener una sección destinada al backstream. Va a completar cuando hagan sus corridas, ¿no? Sus test run, porque si yo no ejecuto mis test cases, no puedo identificar errores. Y si voy a identificar errores, tengo que reportarlos, ¿no? En la próxima clase vamos a ver buenas prácticas en relación a los reportes de errores. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de test plan del anterior semestre que han hecho sus compañeros. ¿Bien? Bien. Aquí, en realidad, en la introducción hablan del proyecto que van a evaluar. Y más que todo esto debería estar en la introducción, ¿no? Este es el sistema que ellos han evaluado, lo describen un poco. Y dicen, gracias al release plan que los equipos han planificado, que van a implementar en el primer, segundo y tercer sprint, ustedes también tienen que identificar los
los módulos que se van a implementar, ¿no? Yo, bueno, les doy una sugerencia, ¿no? De que en el alcance coloquen qué se va a implementar en el primer, segundo y tercer sprint. Y con detalle el primer sprint, que ustedes ya saben qué se va a hacer, ¿no? Qué funcionalidad se va a implementar. Pueden poner definiciones y acrónimos de sistema que van a desarrollar, qué módulos van a ser probados y qué módulos no, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, están los módulos que van a ser probados. Y tenemos el módulo inicio, mostrar alimento, etcétera, etcétera. ¿Y qué módulos no van a ser probados? Las conexiones a las bases de datos, por ejemplo, les dicen no vamos a probar. O algunas otras cosas. El entorno de prueba, en qué van a hacer sus pruebas, cuál va a ser el entorno local. ¿Sí? Después, las estrategias de prueba que van a aplicar. Los tipos de pruebas a realizar. Estas pruebas de sanidad son importantes porque una vez que se verifique que o más bien una vez que identifiquen un bug, perdón. Un momentito, chicos, por favor. Me disculpan. Disculpen. Siempre van a aplicar pruebas de sanidad por la sencilla razón de que todos los bugs tienen que ser arreglados. Y si son arreglados, ustedes tienen la obligación de verificar que cumpla con las condiciones de su test case, que pasen las pruebas. Pero no solo eso, tienen que ver que no haya afectado, que no haya generado otros errores, ¿no? También cada equipo tiene que decidir qué tipo de prueba va a aplicar, ¿no? Y en qué fase. Si van a aplicar pruebas de regresión, pues indiquen que lo van a hacer a partir del segundo sprint, etc. Aquí está definido el criterio de suspensión. Este equipo, por ejemplo, ha indicado que es el 25%. Bien, aquí está roles y responsabilidades del equipo de QA. Y también del equipo de desarrollo. Aquí tienen los entregables, eso lo pueden colocar también. Y bien. Vamos a ver otro ejemplo.
En la introducción siempre es bueno hablar del software o aplicación que van a testear, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Los tipos de prueba que van a aplicar, el alcance, el cronograma está acá. Pueden poner también estimación en horas, eso ya depende de ustedes. Y todos los equipos tienen que hacer esta planificación. Su punto de partida es el release planning que les entreguen los equipos de desarrollo. ¿Qué requerimientos están bajo cobertura? ¿Qué requerimientos están fuera de cobertura? Ustedes definen qué van a poder hacer, qué no. Los tipos de prueba que van a aplicar. Ojo que no todas las pruebas se deben aplicar. Acá tienen que ser consecuentes, ¿no? O sea, no es poner por poner definición de estas pruebas. El entorno también es importante que definan. Y aquí este equipo ha hecho bastante minucioso en su trabajo, ¿no? Por cada integrante del equipo de control de calidad ha indicado qué entorno de prueba va a aplicar. Por ejemplo, Maribel ha trabajado en este entorno, en un entorno diferente ha trabajado Cliver, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ustedes pueden basarse en estos ejemplos que todavía está en la plataforma, descarguen, definan también sus criterios tanto de suspensión. Por ejemplo, este equipo ha sido un tanto más considerado, ¿no? Para ellos el criterio de suspensión era de 40%. Y aquí tiene su criterio de reanudación, pero en la reanudación ellos ya han sido más exigentes, no solo van a reanudar si han sido resueltos por lo menos el 50% de estas fallas, ¿no? Y así, chicos. Han hecho la evaluación de riesgos también este equipo. Tiene un informe más completo. Bien, vamos a detener acá la grabación. Y ahora sí, si tienen dudas, preguntas, es ahora que me tienen que decir. Se supone que hasta este punto todos ustedes ya conocen el contexto, ya están empezando a diseñar sus test cases, y estos test cases tienen que ser de valor. No se olviden, apliquen estrategias de diseño de test cases, no se olviden, no dejen de lado las estrategias de partición de clases equivalentes, la estrategia de valores límite. Si es aplicable, usen la estrategia de diagrama de transición de estados o de la tabla, ¿no? Que les va a permitir de un conjunto grande de test cases que se deberían ejecutar, solo quedarse con los más representativos. Luego, después de esta clase ya están en condiciones, todos deben elaborar su plan de pruebas, su test plan para el primer sprint. Y para esto necesitan también coordinar con desarrollo qué van a implementar en estos 3 primeros sprints. Los estamos tomando como base del trabajo de la planificación porque a eso vamos a llegar, pero si ya ustedes estuviesen en un trabajo en el campo laboral, pues no solo tienen que hacer la planificación de los 3 primeros sprints, sino de todo el proyecto, ¿no? Tener una visión por lo menos para definir objetivos, alcances y demás.
Bien, chicos. Si tenemos tiempo, por favor vayan colocando los nombres de los equipos y debajo colocan, van a tener este formatito antes de que posteen para que me den su estatus, qué hicieron hasta el momento, qué problemas tuvieron y qué van a hacer. ¿Ya? Entonces primero van a poner el nombre del equipo, de QA, el nombre del equipo de desarrollo, y aquí van a poner el software que van a testear, ¿no? ¿Qué repositorio, qué sistema, qué aplicación? Yo no sé. Y al final quiero ver con cuántos integrantes estamos contando. Siempre pongan precedidos de un número